En esta serie estaremos recibiendo un curso intensivo en la historia de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Este curso durará 4 semanas, así que solo veremos lo más sobresaliente. Hoy nos centraremos en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia. Empecemos hablando de cómo Dios lo empezó todo. ¿Y por qué es importante? Porque es la historia de nosotros y Dios. Génesis 1:1 al 3 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Dios es el creador de todo. Mira cómo empieza la Biblia. El primer versículo escrito dice: en el principio Dios. Nota, allí estaba Dios. Antes que existieran las plantas, los animales o el ser humano, ya Dios existía. Él no fue creado. Nada ni nadie existió antes que Él. Nota también el versículo 3 que dice: y Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Así es como Dios lo empezó todo, por su palabra. Dios es tan poderoso que lo único que tuvo que hacer es hablar para que algo llegara a ser. O sea que todo comenzó cuando Dios creó todas las cosas por su palabra. Casi no había nada antes de la creación, pero Dios ya estaba allí y su palabra también ya estaba allí. Y su palabra tiene poder. Ahora saltémonos al Nuevo Testamento en Juan 1:1 al 4 y dice así: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Si te fijas, el libro de Juan empieza con las mismas 3 palabras del Génesis: en el principio. Ahora sigamos en el versículo 3. Dios creó todas las cosas por medio de Él, o sea, Jesús. Y nada fue creado sin Él, sin Jesús. La palabra Jesús le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Juan está entrando en más detalle en la historia del Génesis, y cuando habla de la palabra está hablando de Jesús. Que quede claro que Jesús es Dios, y como Dios estaba allá en el principio y fue quien creó todo. Pero no se queda allí. Leamos lo que dice Colosenses 1:15 al 17. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Es muy importante entender que Dios creó todo y que Jesús estaba allí también, que Él ya existía desde siempre. En esta serie nos daremos cuenta que toda la historia se centra en Jesús. Y todo comienza con que Jesús creó todo y nos hizo a nosotros. Esto nos lleva al segundo punto, que es que Dios creó a la humanidad para tener una relación con Él. Pero el pecado lo cambió todo. Eso fue algo catastrófico porque despedazó al mundo. Los primeros 2 capítulos del Génesis son buenísimos. Todo es bello en el Edén, el ser humano tiene una relación maravillosa con Dios, pero en el capítulo 3 vemos que Adán y Eva pecaron y el pecado nos separa de Dios. La humanidad se corrompió y se desenfrenó. Y en el resto de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es una representación de personas deshechas emocional y espiritualmente. Y lo que pasó es que Dios creó al mundo y la humanidad lo despedazó. Entonces, en el resto de la Biblia se ve cómo se trata de regresar al principio y a volver a tener una relación con Dios como en el Edén. Saltémonos unos versículos y llegamos al capítulo 12, donde Dios interactúa con el hombre, tratando de restaurar la relación entre Él y nosotros. Este capítulo enmarca el resto de la historia de la Biblia. Aquí Dios está haciendo un pacto con un hombre llamado Abraham, diciéndole: haré de ti una gran nación. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios le dio a Abraham 3 promesas: una nación, una tierra, la que llamamos la tierra prometida, y una bendición futura. Notemos la iniciativa de Dios. Él fue quien inició este acercamiento con un pacto que para nosotros parece medio raro, pero así era como se hacía en ese entonces. Cuando 2 individuos hacían un trato, cortaban un animal a la mitad y ambos pasaban por en medio del animal, como diciendo que si no cumplían su parte del trato, que lo mismo que al animal partido les pasaría al que rompiera la promesa.
Pero si nos fijamos en Génesis 15:17, solo Dios pasa por en medio del animal. Y es que si Abraham pasaba por en medio prometiendo cumplir el pacto, se corría el riesgo de que lo quebrantara y todo lo prometido se venía abajo y todo se arruinaría. Por eso Dios decidió pasar él solo, porque su palabra es inquebrantable y él sí cumple lo que promete. Ahora bien, Dios cumplió la primera promesa a través de la nación de Israel. Abraham, quien Dios le cambió el nombre a Abraham después del pacto, y su esposa Sara, quienes eran ya ancianos, tuvieron a Isaac. De Isaac a su hijo Jacob, que Dios le cambió también el nombre y lo llamó Israel. Y de él salieron las 12 tribus y así fue como nació la nación de Israel. Pasa el tiempo, ellos se multiplican, llegan a vivir a Egipto y después de 400 años de cautiverio en Egipto pasa el éxodo. Dios usa a Moisés para liberarlos, están en el desierto y Dios le da a Moisés los 10 mandamientos como una estructura a seguir para vivir bien. Esto lo vemos en Éxodo 20. Recordemos que fuimos creados para tener una relación con Él. Entonces, si nos fijamos, los primeros 4 mandamientos tratan acerca de relacionarnos con Dios, a amar a Dios. Entonces, la enseñanza de la historia de nosotros y Dios es que fuimos creados para tener una relación con Dios y es por iniciativa suya. Lo único que nosotros tenemos que hacer para tener esta relación es responder en fe. No olviden seguir el plan de lectura para cada una de estas 4 semanas.